Nairobi, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, muy bien, encantado de oírte. Bueno, para nosotros también es un placer compartir contigo estos minutitos de radio. Pues ojo a lo que dijo ayer el presidente del Gobierno de Canarias en sede parlamentaria. Ángel Víctor Torres dice que Canarias va a tener que acudir a la deuda para poder seguir manteniendo esta situación de servicios públicos, ¿no? Hay mucha preocupación por algo que hace tiempo que no hablábamos, y es la prima de riesgo. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, el presidente. Y las tenemos previstas para acudir al endeudamiento para mantener el estado del bienestar. Es tomar una decisión. Es si se quiere respetar el estado del bienestar o recortar ahí, que es lo que se hizo en otras épocas y con otras políticas, o ser responsable con los fondos y utilizarlos en el momento que sea preciso. Lo hemos hecho en el pasado, en estos 3 años, y lo tenemos previsto para, si fuera preciso, en los próximos meses. Por tanto, creo que es responsable hacer una buena gestión de los recursos públicos, tener cubiertas las necesidades ante cualquier eventualidad y tener en cuenta que podemos irnos a 300 puntos de prima de riesgo, y para eso hay que responder. Aunque tenga motivos o no, eso ya lo valoraremos. Veremos si llegamos a los 300 puntos de la prima de riesgo. Hace tiempo que no hablábamos de la prima de riesgo, afortunadamente, pero vuelve otra vez y vuelve en el peor momento posible. También puede ser debate interesante qué nos va a deparar los próximos años o el próximo año, que parece que hay gravísimos nubarrones, pero vamos a centrarnos en la deuda. Eso de que un gobierno vaya a la deuda, se endeude más todavía para mantener los servicios públicos, en principio buena noticia, Enrique, ¿no es? Bueno, a ver, yo creo que lo primero vamos a bajar el discurso de Ángel Víctor a la calle, ¿no? Vamos a explicar un poco rápidamente, así andar por casa, qué es la prima de riesgo, ¿no? Porque muchos escuchamos prima de riesgo y tal y no sabemos bien lo que es, ¿no, Javi? Yo creo que ahí tenemos el primer punto que tenemos que tratar, y la prima de riesgo no es nada más que el sobrecoste que tenemos que pagar por comprar una deuda en función del riesgo que nosotros, como en este caso, como Gobierno de Canarias, vayamos a aportar a aquella persona que compra la deuda. O sea, es cuánto de más hay que pagar a ese señor que invierte en Canarias porque asuma el riesgo, ¿vale? Eso es lo primero. Sí, es cierto que nosotros ahora mismo en Canarias tenemos la deuda más baja de todas las comunidades autónomas, con un 14,4% sobre el Producto Interior Bruto, sobre el PIB. Pero cuidado que estamos, como venimos diciendo en Tiempo Análisis desde hace muchos meses, en una situación de inflación, en una situación de estanflación, con un paro muy alto, una subida de precios de energía, subida de precios de transporte, tipos de interés. Como estaba diciendo Ángel Víctor antes, también estamos pagando todas estas servicios sociales que tenemos que pagar en una situación de crisis como la que estamos. Y el Gobierno de Canarias lo que ha hecho ha sido apostar por el endeudamiento. Ha dicho, oye, me voy a endeudar, voy a tener más dinero por lo que pueda pasar, bueno, no solo por lo que pueda pasar, sino por lo que está pasando, para garantizar, como bien dijo Ángel Víctor, el estado del bienestar. Que todo lo que estamos viviendo ahora, todas las ayudas que tenemos, todos los servicios sociosanitarios puedan continuar en el tiempo si esto no mejora. Entonces, bueno, esta es una estrategia que es una estrategia de inmediatez, o sea, de cara a un futuro inmediato que nos va a salvar en el caso de que esta catástrofe que estamos viviendo persista, o que desgraciadamente, pues, tal como están las cosas, ya no sabemos por dónde nos vienen los golpes, tengamos otra catástrofe más. Pero cuidado que esto no es algo sostenible en el tiempo. Vemos que las deudas públicas, una vez que nos metemos en una espiral de deuda pública, es algo que no para, ¿vale? Todos hemos visto que la deuda pública de España lo único que ha hecho es incrementarse a lo largo de estos años de una espiral de auténtica locura. Entonces, apuesto por tener ese capital, ese fondo, por lo que pudiera pasar y mantener el estado del bienestar, pero ojo, el secreto no está ahí, el secreto está en la productividad y la eficiencia. Eso es lo que mantiene sanas a la economía. Y si las deudas, cuidado, las empleamos solo en achicar agujeritos que mantenemos en el barco, por los que van entrando agua, oye, esto se puede incrementar hasta el infinito y aquí el barco se hunde. Por lo tanto, sí tener ese colchón, pero tratar de sacarle rendimiento a todos y cada uno de los euros que tengamos ahora en las arcas. Nairobi Goyes. Vamos a ver, que hay que mantener los servicios públicos esenciales, eso está claro. Nosotros como sociedad no nos podemos permitir no tener una sanidad adecuada o no tener unos elementos urbanos adecuados o una seguridad adecuada, ¿vale?
Lo podemos hacer de dos formas. O bien te puedes endeudar o bien puedes recortar, ¿vale? Los dos te van a dar liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Que desde mi punto de vista, si tú haces un recorte, pero lo haces donde realmente lo tienes que hacer, que es en lo que sobra, también tendrías liquidez sin necesidad de endeudarte a largo plazo, que al final lo vamos a tener que pagar y más caro. Entonces, endeudar está bien, pero yo también recortaría. Y recortaría donde hace falta. ¿Y dónde hace falta? Pues claramente vemos que tenemos una cantidad de políticos que sobran, asesores que sobran y bastantes cosas que sobran. Entonces, vamos a endeudarnos, pero vamos también a recortar y vamos a crear liquidez. Entonces, yo creo que también deberíamos de tener eso en cuenta. Y, por supuesto, no vamos a dejar de tener los servicios mínimos. Es decir, tú a una persona que pagas un impuesto no le puedes decir, oiga, cuando necesite ir al médico, no, es que, pues tiene usted, como tenemos muchas veces, colas para ir al médico de tanto tiempo, pero y yo no aporto a la sociedad lo suficiente como para yo tener un servicio mínimo que además me está costando dinero. Es que entonces, ahí está el problema, en que tenemos muchos segmentos de la sociedad que no aportan en función de lo que reciben. Eso es productividad al final. O sea, Nairobi hablaba de recortar o endeudarse, pero realmente eso son medidas de último recurso. La medida básica, estratégica, en la cual tenemos que apalancarnos es la generación de riqueza. ¿Qué sucede? Que cuando tú no te has encargado del pasado de generar suficiente riqueza y no has puesto el foco, en este caso, barro para casa, en el sector empresarial, en el colectivo autónomo, en los que realmente generamos valor y empleo para esta sociedad, si tú no te afianzaste en eso, si tú no plantaste en esa semilla en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, pues tienes que tirar pues de lo que tienes que tirar, de último recurso. Lo que llama la atención también es que nos estamos empezando a poner la venda antes de la herida y no sabemos si habrá herida o no, pero aún así el anuncio del presidente de acudir a la deuda por si acaso, o lo que acaba de decir, no muy claramente, para mantener los servicios públicos fundamentales y esenciales en este panorama de gran presión fiscal, lo que quiere decir es mucho cuidado al futuro, mucho cuidado porque se acercan curvas. Por cierto, vamos a escuchar un corte de un oyente. Pues no había escuchado las declaraciones del presidente del gobierno. Más endeudamiento, poniendo como excusa el estado del bienestar, pero los señores políticos no hacen absolutamente ningún esfuerzo porque ese estado del bienestar se pueda mantener sin endeudarlo. No han hecho nada. Ni un solo esfuerzo en los últimos años, ni uno, todo lo contrario, aumentar el Parlamento con 10 personas más. No han hecho un solo esfuerzo. Aumentar el Parlamento y aumentar sus emolumentos y cambiar también las sillas. Que es a lo que veníamos antes, que aumentamos Parlamento, aumentamos gastos y realmente ese aumento del Parlamento era necesario. Vale, ellos dirán, sí es necesario, pero ¿qué es más necesario? ¿Coger ese dinero para aumentar el Parlamento o coger ese dinero para invertirlo en hospitales, en educación, en carreteras? ¿Qué es más necesario? Aquí tenemos que tener una concepción de lo que tenemos que hacer con el dinero utilitarista, o sea, el ROI, todo lo que llevamos, lo que vivimos los empresarios día a día, ROI, retorno sobre inversión. Oye, ¿cuánto me va a dar, me va a reportar en dinero cada euro que yo invierta? Eso es el ROI, ¿de acuerdo? Y ese ROI, y perdónenme que sea así de sincero, porque muchas veces decimos, no, es que el dinero no da la felicidad. No, mentira. El dinero es un generador de felicidad. Y además lo estamos viendo. Estamos viendo que es un generador de felicidad, de tranquilidad, de paz social, de seguridad. Entonces, si nosotros no nos hemos encargado en producir ese dinero en el pasado, ahora tenemos estos problemas que tenemos y tenemos que acudir al endeudamiento. 100% de acuerdo con lo que dice nuestro oyente, con que lo dice, pues parece que, ¿verdad, Javi? De una forma muy, muy sentida, muy dolida, con el tono con el que usa, pero esa es la realidad y ese es el sentir de la calle. Entonces, también es cierto que a situaciones desesperadas, medias desesperadas, vamos a tener que recurrir a ese endeudamiento hoy si queremos tener un colchón para un futuro en el corto plazo. Lo que no podemos pretender es que Canarias se convierta en una máquina de generar deudas y que pasemos del 14,4% que tenemos de deuda sobre el PIB, de las mejores comunidades autónomas, a que se nos dispare. Eso es lo que no podemos consentir. Bueno, por lo tanto, tiene que ser un colchón. Es cierto que las cuentas de Canarias,
por lo menos a tenor de lo que dijo el vicepresidente, el ministro de Hacienda, es cierto, Economía y Hacienda, es cierto que están totalmente saneadas, pero, insisto, hay bastante preocupación por lo que quiere decir eso de emitir deuda. Por cierto, parece ser que vamos a tener buenos índices o datos de ocupación, ¿vale? Pero ojo, porque ya hay algunas voces que dicen que es posible que estemos en una burbuja turística y que se puede pinchar en cualquier momento. Ojalá lo que se avecina, lo dice Pablo Rodríguez, el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Vamos a escucharlo. Lo dijo ayer también en ese parlamentario. Se ha anunciado en varias ocasiones que estamos ya, o que íbamos a tener este verano, datos de conectividad aérea similares a los prepandemia. Pero la realidad es que ha visto usted que hay una crisis en los aeropuertos europeos por falta de personal de tierra y también de pilotos. Algo que va a afectar en cancelaciones, ya ha habido cancelaciones, por ejemplo, en Reino Unido, y, por supuesto, tiene afecciones en el turismo. Pero no solo eso, sino que también el Banco Central Europeo anuncia un incremento en julio y en septiembre de los tipos de interés. Y eso también afecta a la renta disponible y, por tanto, estamos hablando de situaciones que van a condicionar, desde luego, pues a los países emisores turísticos. Por supuesto, y nosotros vivimos al fin y al cabo de los países emisores turísticos. Ahora en la temporada estival, bueno, pues quizás no tanto, aunque sí, todo hay que reconocerlo, no todo es turismo peninsular, pero sobre todo y por encima de todo en la llamada temporada alta, a partir de octubre aproximadamente. Nairobi. Vamos a ver, si nosotros miramos cómo ha ido evolucionando el turismo post pandemia, si caminabas por el sur ya lo veías a simple vista, cada vez las terrazas estaban más llenas. Tú te vas ahora mismo a un fin de semana al sur y la verdad que se ve movimiento y se ve que hay gente. Entonces, lo que nosotros, después de lo que venimos pasando, no nos podemos permitir es que el turista quiera venir y nosotros no le dejemos venir, ¿vale? Yo le pediría al gobierno que por favor se hiciese todo lo posible y más, porque esas personas que trabajan en el turismo y al final todos vamos a necesitar tener turismo, y si la gente quiere venir